de hoy es sobre lo que son los polígonos regulares. ¿Verdad? Ya la semana pasada habíamos visto lo que eran las rectas paralelas y perpendiculares y ahora vamos a ver lo que son los polígonos regulares. La primera parte. Ok, entonces el polígono es una figura plana cerrada compuesta por una secuencia finita de segmentos que se unen, ¿verdad? Que encierran una región, ¿verdad? Entonces esto, digamos, esta figura acá no es un polígono porque no es una figura cerrada. Pero más en cambio, ¿verdad? Esto sí es un polígono. Vamos a hacerlo ahí. ¿Qué dice? Esto sí es un polígono porque es una figura plana cerrada. Pero todavía no estamos hablando de que sea regular o irregular. Perdón. Ok. Ahora sí vamos a ver en primera instancia lo que nos importa, que son los polígonos regulares. Verá que los polígonos regulares son aquellas figuras planas cerradas que tienen los lados iguales, todos los lados son iguales y todos los ángulos interiores son iguales, ¿verdad? Y tiene varias clasificaciones. ¿Ok? Está el triángulo, hablando del triángulo equilátero, ¿verdad? El cuadrado, no el rectángulo, ¿verdad? El cuadrado, el pentágono, el hexágono, el heptágono, octágono, nonágono o eniágono, decágono, endecágono y dodecágono, ¿verdad? Es importante que vean que donde viene la figura tiene un número. Ese número representa la cantidad de lados que tiene la figura, ¿verdad? Entonces, 3 lados, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Entonces es importante que si yo les digo que un polígono de 7 lados, ustedes sepan que es un heptágono, ¿verdad? Que ese es el nombre que tiene. Porque puede ser que en algunos problemas no venga la cantidad de lados, sino venga el nombre de la figura. Un dodecágono, tal y tal cosa. Entonces ustedes ya tienen que definir, bueno, y saber que estamos hablando de un polígono que tiene tantos lados. Porque sí es importante saber cuántos lados tiene para las fórmulas que vamos a ver más adelante. Ok, continuamos con las partes del polígono. El polígono en sí tiene varias partes. Bueno, tiene un centro como la circunferencia, ¿verdad? Que es el mismo, es el punto que está equidistante, o sea, a la misma distancia de todos los vértices. Ok, tenemos el lado, que es cada segmento, ¿verdad? Que se encuentra unido por un vértice. Tenemos un vértice que es el punto de unión de dos segmentos consecutivos o de dos lados consecutivos. Tenemos el centro que ya les había mencionado. Tenemos el radio, que es igual que en la circunferencia, que va del centro a uno de los vértices. Ok, entonces el segmento que va del centro del polígono a uno de los vértices se llama radio. Tenemos la apotema. La apotema es el segmento que va del centro del polígono a la mitad de cualquiera de los lados, ¿verdad? Entonces puede ser que lo dibujemos hacia acá, ¿verdad? También eso sigue siendo un apotema, o que lo dibujemos hacia abajo, ¿verdad? Entonces todos esos también son apotemas. No es que crean que solo ese que dice A es apotema, no, la apotema se puede dibujar para cualquier lado, siempre y cuando cumpla la definición, ¿verdad? De que va de centro al puro centro del lado. Tenemos la diagonal, que la diagonal es un segmento que va de un vértice a otro vértice. Va de vértice a vértice, pero no va a dos vértices consecutivos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que vean que aquí donde está la L, aquí abajo hay un vértice, que es este puntito que está acá. Este es un vértice y aquí hay otro. Entonces la diagonal yo no la puedo dibujar de vértice a vértice, de estos dos vértices consecutivos. ¿Por qué? Porque lo que estoy dibujando es un lado, ¿verdad? No estoy dibujando una diagonal. La diagonal se dibuja de vértices no consecutivos, o sea que yo puedo dibujar una diagonal de aquí a aquí. Pero pues, para que me lo dibuje. De acá a acá. O puedo dibujar una diagonal para acá. ¿Ok? Entonces ahí sí puedo dibujar la diagonal porque son vértices no consecutivos. ¿Qué quiere decir consecutivos? Que están seguidos, digamos. ¿Verdad? Pero eso es importante que lo tomemos en cuenta.
Y por último, bueno, los dos últimos que son el perímetro y el área, que en eso no vamos como a indagar mucho. El perímetro es la suma de todos los lados, ¿verdad? Si cada lado mide 6 y son 6 lados, bueno, 6 por 6, 36, ¿verdad? O sumamos 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6. Y el área es el perímetro por la apotema dividido entre 2. Esta sí lleva un poquito más de trabajo, pero más adelante la vamos a ir viendo cuando veamos perímetros y áreas. ¿Okay? El primer ejercicio, que es como el primer trabajo que tienen que hacer, es de esta figura que está aquí, ir sacando las partes, ¿verdad? ¿Cómo se llama el segmento I? Que el segmento I hace referencia a este que está aquí abajo, a este de acá, haciendo referencia a esta parte del polígono, ¿verdad? Que está como de color negro. A eso hace referencia. Bueno, pues ¿qué es eso? ¿Qué es esa parte en un polígono? Pues no es nada más que el lado. ¿Verdad? Ese es el lado del polígono. Y lo mismo tienen que hacer con todos los demás, ¿verdad? Ir buscando qué es qué parte. Ah, bueno, que el punto que va del centro, recordemos que la G, este es el centro. Ah, bueno, el punto que va del G a la A, bueno, tiene un nombre. O el punto que va de la G, que este que está acá también tiene un nombre, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer, poner qué representa cada parte. Y muy importante, ¿verdad? No, nos preguntan el nombre del polígono, no contamos cuántos lados tiene, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tiene 6 lados. ¿Cómo se llama el polígono de 6 lados? Se llama hexágono. Y entonces eso sería lo que tienen que ir poniendo, ¿verdad? Pueden guiar con este. Y la siguiente parte, que es con respecto a lo que son las fórmulas, ¿verdad? Las fórmulas de los polígonos regulares, que hay varias, ¿verdad? Si en algún momento hacemos alguna prueba, algunas van a venir en la prueba, porque algunas vienen en la prueba de Faro y a otras no, porque pues no vienen. Entonces las que vienen yo se las voy a poner. Ok, tenemos varias y son las siguientes. Vamos a revisarlas bien. Tenemos la medida del ángulo central. El ángulo central es este que se forma acá en el polígono. Ya voy a ver si lo podemos hacer aquí en el GeoGebra. Vamos a ver si podemos borrar acá. Vamos a ver si podemos poner el centro. Ok, entonces en el polígono regular, el polígono tiene un centro. Vamos a ver si lo podemos hacer con centro. Me parece que solo viene de la circunferencia. Ok, el polígono tiene un centro. Ok, entonces el ángulo central es el ángulo que se forma entre el centro y los radios, perdón. Que es el que se forma de aquí a aquí. Entonces, esta parte de acá, esta parte que se forma aquí, ese es mi ángulo central, ¿verdad? El ángulo que se forma acá. Entonces ese es el ángulo central. Y este ángulo central tiene una medida dependiendo de cuántos lados tenga cada figura, ¿verdad? Si la figura tiene más lados, pues eso va a ir cambiando. Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer todo con el ejemplo del pentágono, que tiene, aquí estamos hablando de un ángulo central. Todos los ángulos centrales van a medir 360 de cualquier polígono, de cualquiera, regular, ¿verdad? Que el triángulo, que el cuadrado, que el pentágono, el hexágono, todos miden 360. Que la medida del ángulo externo, vean que la medida del ángulo externo son los ángulos que se forman cuando se prolonga uno de los segmentos, un lado. Cuando lo prolongamos es el que se forma aquí. Este es el ángulo exterior. Y vean que tiene la misma fórmula, 360 dividido entre n. Usa la misma fórmula. Y pasa muy similar. La suma de todos los ángulos externos me va a dar 360 también. O sea, dan igual. Tanto la suma de los ángulos internos
bueno, la suma de los ángulos centrales como la suma de los ángulos externos, ambas dan 360. Eso es importante que lo tomemos en cuenta para cuando hagamos la fórmula. ¿Ok? Bueno, mantengamos esto para... Ok, muy importante. Entonces, ahora, eso es para el área. Esta, P por A. Eso es para el área, pero no estamos hablando del área. Estamos hablando de los ángulos internos. Perdón, de los ángulos del ángulo central. No estamos hablando todavía del perímetro y el área. Ahí vienen las fórmulas, pero no las vamos a usar todavía. Sí, ok. Entonces, ya sabemos que el ángulo central se forma acá, que el ángulo exterior se forma aquí, y ahora vamos a ver el ángulo interno. El ángulo interno es el que se forma acá en esta parte. ¿Ok? Lo mismo aquí también, ¿verdad? O sea, el que se forma aquí y el que se forma acá, ambos son iguales. O sea, no hay ninguna diferencia entre alguno o el otro. O sea, son exactamente iguales. Entonces, este ángulo de acá se forma con esta formulita. 180 n menos 2 dividido entre n. ¿Verdad? Esa es la fórmula para calcular eso. 1. La que sigue, la que tiene el símbolo de sigma de la sumatoria, el de este símbolo, es sumar todos los que se forman adentro de la figura. Entonces todos estos sumados dan esta formulita de acá. Y las dos últimas fórmulas son para las diagonales, que las diagonales serán los segmentos que yo les decía que van entre vértice y vértice, pero en segmentos no consecutivos. ¿Ok? Vamos a hacerlo con un ejemplo de cómo se calcula. ¿Ok? Aquí viene un ejercicio que es el que ustedes tienen que completar, ¿verdad? Le puse grande. Entonces, ese ejercicio que está ahí trae varios números, que ese número representa la cantidad de lados de cada polígono. Ok, cada polígono, dependiendo de su cantidad de lados, tiene un nombre propio. Como estamos trabajando con el pentágono, entonces hagamos el ejercicio con el pentágono. Entonces aquí va el pentágono. Bueno, ahí va, ¿verdad? Ahí va el pentágono, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer cada fórmula con respecto al pentágono. La primera es el ángulo central. ¿Ok? Vamos a ver. Recordemos que algo muy importante, porque viene una n en todas las fórmulas. Esa n representa el número de lados. Número de lados. ¿Ok? El número de lados representa esa n. Entonces, si yo les estoy hablando de pentágono, recordamos que en este caso la n vale 5. ¿Verdad? Porque estamos trabajando aquí en esta parte. Aquí. Estamos trabajando aquí donde estoy haciendo esta marca. Entonces, hacemos cada fórmula, ¿verdad? Hacemos cada fórmula dependiendo de la cantidad de lados que tengamos. Ok, entonces el ángulo central sería medida del ángulo central es igual 360 dividido entre n. ¿Ok? Y eso sería 360 dividido entre 5, ¿verdad? Porque en este caso nuestro n es 5 porque estamos en el pentágono. Metemos en la cálculo para ver cuánto es. 360 dividido entre 5, 72. 72. Entonces, ¿qué tenemos que poner en la medida del ángulo central? ¿Ok? Del pentágono. 72. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que poner. Viene la siguiente, suma de los ángulos centrales. ¿Ok? ¿Qué decía que era la suma de los ángulos centrales? Que en todos era 360. Entonces, 360. ¿Ok? Ahora vamos con la medida del ángulo exterior. Entonces, medida del ángulo exterior, 360 dividido entre n. Eso sería igual, bueno, es igual que el primero, ¿verdad? 360 dividido entre 5 y nos va a dar otra vez 72. Entonces, ¿qué tenemos que poner en la medida del ángulo exterior? 72. Ahora, vamos con el siguiente. Suma de los ángulos exteriores. Recordemos que la suma de los ángulos exteriores era 360.
tenemos que poner 360. ¿Y qué pasa en el triángulo? Bueno, en la suma de los ángulos centrales, bueno, también 360, ¿verdad? Entonces igual. Y en el dodecágono, 360 también. Vean que estos dos, este de acá y este de acá, se mantienen en todos los polígonos regulares, ¿verdad? Se mantienen en todos. Siguen siendo los mismos. Ahora sí, los que cambian son los demás. El ángulo central, el ángulo exterior, el ángulo interno, la suma de los ángulos internos y las diagonales. Puede ser que exista algún polígono que no tenga diagonales, ni de un vértice, ni las totales. Sí puede pasar, sí puede pasar. O sea, ¿cómo me doy cuenta? Porque cuando hago la operación me va a dar cero. O sea, que tiene cero diagonales. Okay, vamos a seguir calculando que lo que sería la medida del ángulo interno. Okay, vamos a borrar estos dos para seguir haciendo las demás operaciones. Seguir borrando las demás. Ok, recordemos que la medida del ángulo exterior, del ángulo interno, medida del ángulo interno sería 180 n menos 2 dividido entre n. Pero esa es la fórmula. 180 n menos 2 dividido entre n. Y eso sería igual a 180 entre el número y el paréntesis. Recordemos que siempre hay un por paréntesis. ¿Cuánto es nuestro n? 5. 5 menos 2 dividido entre 5. ¿Ok? Aplicamos en la fórmula. 180 por paréntesis 5 menos 2, dividido entre 5. Y eso da 108. Significa que un ángulo interno mide 108. Entonces vamos a llenarlo aquí. Entonces mide el ángulo interno 108. ¿Ok? Ese sería el de la medida del ángulo interno. Ahora hacemos la suma de los ángulos internos. Recordamos que la suma de los ángulos internos es esta fórmula de acá, 180 n menos 2. Entonces usamos la símbolo de sumatoria. Y la medida de los ángulos internos sería 180 n menos 2. Y eso sería pues 180 por 5 menos 2. Vamos a la calco para ver cuánto nos da. 180 por paréntesis 5 menos 2. 540. ¿Okay? Entonces ya sabemos que la suma de los ángulos internos es 540 y lo ponemos acá. 540. ¿Okay? Y eso sería todo de esa parte. Ahora sí, vamos con la parte de las diagonales. Ya terminamos con la parte de los ángulos. Ahora vamos con la parte de las diagonales. Vamos con la parte de las diagonales. Las diagonales hay de dos partes, ¿verdad? Están las diagonales desde un vértice y están las diagonales desde todo, o sea, las diagonales en total. Entonces hay dos fórmulas. Entonces vamos a sacar primero las diagonales desde un vértice. Que las diagonales del vértice sería D igual n menos 13. Aquí vamos a hacer un cambio. Perdón. Vamos a poner D minúscula a las diagonales desde un vértice y la D mayúscula para todas, para el total de diagonales. ¿Okay? Y sería 5 menos 3. Eso sería pues 2, ¿verdad? Entonces tiene 2. Y vean que eso tiene mucho sentido. Ok, vamos a verlo aquí un momento.
Vamos a ver y lo vamos a ver en esto. Acá vamos a hacer un polígono regular que tenga 5 vértices, o sea, un pentágono. Ok, entonces vamos a ver la parte del segmento. Vean que para hacerlo de la diagonal, tengo este vértice que está acá. Entonces, según lo que nosotros acabamos de ver, ok, a nuestro polígono pentágono solo podemos trazar dos vértices, dos diagonales desde un vértice. Aquí va una y aquí está la otra. Vean que yo no puedo dibujar más. ¿Por qué no puedo dibujar más? Porque para trazar la diagonal tienen que ser dos vértices, o sea, dos puntos que no están a la par. Entonces yo no puedo trazar una de la D a la C porque estos dos puntos están a la par. Ni del D al E, ¿verdad? Entonces no puedo hacer más. Ok, esto está hablando de las diagonales desde un vértice. O sea, cada vértice solo puede hacer dos, ¿verdad? Ahora vamos a ver el total de las diagonales. El total de diagonales se utiliza la otra fórmula, T igual utiliza la otra fórmula, D igual n menos 3 dividido entre 2, ¿verdad? Y eso sería, pues, utilizamos el 5 paréntesis, 5 menos 3 dividido entre 2. Esa operación la metemos en la calcu. Fracción 5 por 5 menos 3. Ok, esta parte de acá, ahí donde está ese por, si no quieren poner el por, no lo pongan. O sea, no es necesario. Le damos igual y eso nos da 5. ¿Ok? Significa que en total, perdón, aquí sí, 5, vamos a ver, lo puse bien. 5, 5. Ok, entonces nos da 5, significa que el total de diagonales que tiene el polígono son 5 diagonales. Vamos a ver, vamos a ponerlo acá, 5. Ok, 5. Entonces, en el caso del pentágono sabemos que son 5 lados, su nombre es pentágono, la medida del ángulo central son 72, la suma de los ángulos centrales es 360, su ángulo exterior es 72 también, la suma de los ángulos externos es 360, la medida del ángulo interno es 108, ahora utilizando la fórmula que habíamos visto, la suma de los ángulos internos es 540, tiene 2 diagonales por vértice y un total de 5 diagonales. Entonces vamos a ver. Okay. Tenemos 2 aquí. Vamos a trazar las demás para ver si es cierto que son 5. Entonces aquí hago una, aquí y una acá. ¿Verdad? Y solo me hace falta la de acá. Y ya no puedo trazar más diagonales, tracé solo 5. 1, 2, vamos a ver. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Ya no hay más. ¿Verdad? Yo ya no puedo hacer más diagonales. Entonces vean que la operación que nosotros hicimos es correcta. ¿Verdad? Ya no podemos hacer más diagonales de las que podemos hacer ahí. Eso sería todo, muchachos. ¿Alguna duda que tengan con respecto a esa parte?